hermanos, y poder como congregación buscar tu rostro, buscar tu palabra. Danos entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, para que salgamos gozosos de haber entendido las Escrituras, a lo menos esta porción que vamos a meditar. Danos el entendimiento, Señor. Edifica tu pueblo. Espíritu Santo, este es tu momento, este es su tiempo. Háblenos, ministranos, confróntanos, Padre, por la palabra, y que salgamos gozosos de haber entendido las Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La salvación del hombre es la médula del plan eterno de Dios. Lo que la Biblia nos presenta de principio a fin es el recorrido de lo que Dios ha hecho a través de la historia para salvar al hombre de una condenación eterna. Estos miércoles anteriores hemos estado estudiando sobre una serie de personajes femeninos de la Biblia. Y hemos hablado ya de varias mujeres, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Pero uno de los personajes que a mí en lo personal, hermanos, este personaje femenino me impacta en mi vida espiritual, es una mujer que se menciona en el Antiguo Testamento. Y su nombre es Rahab. De tal manera que vamos a estudiar de esta mujer, Rahab, y es importante estudiar de su vida, porque en su historia vemos los elementos básicos de la salvación. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche es Rahab, una mujer convertida. Abran sus Biblias, por favor, a Josué capítulo 2. Y vamos a leer en esta hora del capítulo 2, versículos del 1 al 6. Josué capítulo 2, versículo del 1 al versículo 6. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Josué capítulo 2, versículo del 1 al 6. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para expiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Veamos el versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. ¿Qué está sucediendo acá en este pasaje, hermanos? Tenemos que hacer memoria, ¿verdad?, de lo que es la historia y ver el contexto histórico para poder entender esta porción de la palabra del Señor que vamos a ver en esta noche. Resulta que Moisés, y todos sabemos quién es Moisés, ¿verdad?, el siervo de Dios, el caudillo que el Señor manda para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, el Señor lo ha levantado precisamente con ese objetivo. Sin embargo, Él lo hace. Han pasado 40 años, pero Moisés ha muerto. Y entonces el Señor va a levantar a otra persona para que sustituya a Moisés. Y en este caso, el Señor levanta a Josué. Entonces Josué
va a hacer lo que Moisés dejó inconcluso, lo que Moisés no pudo hacer. ¿Y qué es lo que Moisés no pudo hacer? Moisés no pudo entrar al pueblo de Israel a esa tierra prometida, a la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán, el Señor la describió de esta manera. Dijo que es una tierra que fluye leche y miel. Hablando de la abundancia, hablando de una tierra maravillosa, un lugar precioso. Pero Moisés, aunque sacó al pueblo de Israel y lo condujo a través del desierto, no pudo entrar a los hijos de Israel a heredar la tierra prometida. Entonces Josué hace esa labor. Y Josué sí logra que el pueblo de Israel entre a la tierra de Canaán para poder poseerla y heredar esa tierra que fluye leche y miel. Esto nos revela una verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad espiritual que nosotros vemos? Moisés representa la ley. Fíjese. Pero la ley no pudo que nosotros heredáramos el cielo. Por medio de la ley nosotros no podemos entrar al cielo, a esa tierra eterna, ese lugar maravilloso, esa ciudad celestial. Por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Pero Jesús, y Josué es tipo de Jesús. Jesús sí logró hacer lo que la ley no pudo hacer. Y a través de Jesús, nosotros tenemos entrada a la herencia eterna en los cielos. Así como Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto hasta llevarlo frente a la tierra prometida, la ley, dice el apóstol Pablo, fue un ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que por la fe en Jesús tengamos nosotros entrada al cielo. Ahora los hijos de Israel están entonces para entrar a la tierra de Canaán. Y la primera ciudad que deben conquistar es la ciudad de Jericó. Ahora, conseguir la victoria era algo estratégico, algo muy importantísimo. Si Josué fallaba en su intento de conquistar a Jericó, corría el riesgo de que el pueblo se desanimara. Y era un pueblo muy difícil. En realidad era un pueblo duro de cerviz. Y con facilidad ellos se podían desanimar. Así es que la victoria se necesitaba alcanzarla. Y Josué va a asegurar bien la conquista de Jericó. Y lo primero que hace es mandar 2 espías secretamente para reconocer la ciudad. Es decir, que no lo hizo público, sino que fue un acto de inteligencia, ¿verdad? Una labor muy reservada, y manda a estos 2 espías a reconocer la ciudad de Jericó. Y los espías llegan a Jericó. Pero fíjese que en el lugar donde ellos entran primero es en la casa de Rahab. Rahab era una ramera, era prostituta. Y ella vivía en los muros de la ciudad. Ahora, recuerde usted que los muros, ¿verdad?, de aquel entonces, estaríamos hablando de una cantidad más o menos de unos 4 metros de ancho por entre 13 a 16 metros de alto. Esos eran los muros. Impresionante. Entonces la gente acostumbraba, ¿verdad?, en ese ancho del muro, ahí vivían. Rahab era una de ellas, ahí vivía ella. Entonces, dice la palabra del Señor, que los 2 espías entraron a la casa de esa mujer. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoce la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. ¿Por qué una ramera? Bueno, ellos llevaban una encomienda. Ellos iban a expiar, ¿verdad? Y
Bueno, un lugar frecuentado, ellos no van a tener ninguna intimidad, pero sí va por razón de estrategia en ese lugar. Pero nomás llegan y el rey de Jericó se entera de la visita de estos dos espías y manda hombres a la casa de Rahab para pedirle información acerca de esos dos espías que han entrado en su casa. Dice el versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para expiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para expiar toda la tierra. Ahora, ¿qué hace Rahab? Rahab protege a estos espías y no les dice de su paradero. Vea lo que dice el versículo 4 al 6. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Ella esconde a estos espías. Pero viene entonces la pregunta: ¿por qué razón Rahab protege a dos espías israelitas que son enemigos, sabiendo que ellos venían precisamente para expiar la tierra con el objetivo de conquistar esa tierra? ¿Por qué los esconde? ¿Por qué razón traiciona a su país y a su gente? Además, podemos preguntar por qué razón está dispuesta a exponer su propia vida para proteger a estos dos espías. ¿Qué tal si estos hombres le dicen: bueno, pero vamos a hacer un cateo en tu casa antes de irnos? Por cualquier razón. Y vamos a buscar de una manera expulgada. Y los encuentran a ellos ahí en el terrado. ¿Qué hubiera pasado con Rahab? No lo dude. Es tremendo. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué ella está dispuesta a exponer su propia vida, a morir, con tal de proteger a estos enemigos, a estos espías israelíes que habían llegado a su casa? La respuesta a estas preguntas la encontramos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 31. No pierda Josué, por favor. Pero vea lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 31, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ya lo tenemos, hermanos. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice el autor del libro de los Hebreos, hablando de los héroes de la fe, ubica a Rahab como una de las héroes de la fe. Y destaca precisamente esa acción de proteger a estos espías. Pero la razón fue por una cosa: por la fe de Rahab. La fe que había puesto en el Dios verdadero. La fe de Rahab era una fe genuina. Y por eso no pereció juntamente con los desobedientes. Su fe puesta en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, quiere decir que ella se convirtió al Señor. Puso su fe en Él. Y ahora que se convierte al Señor, entonces está protegiendo a dos que son de los hijos del pueblo del Señor. Ella se ha convertido al Señor.
Y fíjese, hermanos, qué interesante, porque la fe de Rahab fue una fe genuina. No fue una fe chafa, sino una fe genuina. Cuando yo era pequeño, mi padre me mandó a estudiar en la escuela Joaquín Rodeno. Ahí estudié séptimo, octavo y noveno. Y fíjese que había un muchacho que solo andaba presumiendo de que él tenía su camisa Lacoste, de esas que tienen su lagartito, ¿verdad? Y en aquel entonces, hermano, bueno, solamente gente con dinero, pues se ponía ese tipo de camisa, ¿verdad? Y él andaba ahí siempre alardeando, ¿verdad?, de su camiseta. Pero mi papá a mí me daba 10 centavos, 5 para irme en el bus de ida y 5 para el regreso. Ahí aprendí a jugar basquetbol, porque yo apostaba los 5 centavos y no había otra forma. Yo tenía que ganar a como de lugar, porque si perdí esos 5 centavos, me tenía que venir a puro golpe de calcetín desde el centro para acá. Entonces, nosotros éramos pobres. Y yo me puse en la camiseta un día y encontré un lagartillo y se la mandé a poner aquí. Y comencé a buscar una viñeta igual. Entonces se la puse, la mandé a poner y llegué también con mi camisetilla. Y cuando se me queda viendo, el muchacho tenía un ojo clínico. ¡Es chafa!, me dijo. ¡Es de chafa!, me dijo. No, hombre. Sí, ese. Y mire, y va a molestar toda la tarde. ¡Qué chafa! No, es chafa. Bien se nota que es chafa, que es chafa. Vaya, pues le decía yo. Enséñame la dieta, me decía. No, le decía yo. Ah, ya ves, pues ya ves. No, pero no te lo voy a enseñar. Y el muchacho andaba sobre mi hermano, hasta que en un descuido, por detrás, a ver, ni lo sentí, y le hace así, mira. Pero la viñeta tenía el lagartillo también. Y ahí se quedó callado el muchacho. Pero en realidad la camiseta que yo andaba era chafa. No era genuina. La fe de Rahab no era una fe chafa. Era una fe genuina. De eso nos habla Santiago. Vea lo que dice la palabra en Santiago capítulo 2, en el versículo 25, un poquito más adelante. Porque Santiago, el hermano del Señor, precisamente también toca este mismo tema en Santiago capítulo 2, en el versículo 25. Dice la palabra: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, dice el versículo 24, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora, es importante, hermanos, reconocer una cosa: la fe genuina es aquella que hace que la persona obre, actúe, se comporte conforme a la fe que está profesando. Esa es la fe genuina. Pero la fe que no es genuina, la fe que es una fe chafa, es aquella que la persona no obra, no actúa, no se comporta conforme a esa fe que dice que profesa. Y Santiago está hablando precisamente de una fe genuina.
Y por eso pone como ejemplo aquí a Rahab. Rahab tenía una fe genuina. ¿Por qué? Porque el obrar de Rahab era conforme a la fe que había puesto en el Señor. Pero alguno de ustedes podrá, que está metido en este mensaje, ¿verdad? Porque algunos también están pensando en otras cosas. Pero algunos de ustedes pueden estar pensando lo siguiente: pero Rahab mintió. Ella mintió. ¿Y cómo es que está diciendo que está actuando conforme a la fe? Sí, ella mintió. Eso se puede explicar, aunque no se puede justificar lo que hizo. ¿Quién era Rahab? Era una mujer ramera que se acaba de convertir. No vamos a exigirle a una mujer ramera que se acaba de convertir que se comporte como un creyente maduro. Más adelante vamos a ver que esta mujer llegó a madurar. Pero aquí acaba de convertirse al Señor. Acaba de poner su fe en el Dios verdadero. Entonces, a su manera, ella está haciendo las cosas de acuerdo a su fe que está profesando. Y eso es lo que Santiago valora. Santiago no está tildando la mentira que hace. Por supuesto que no estuvo bien. Pero lo que Santiago está diciendo es que por la acción que hizo de guardar a estos espías, de protegerlos, está actuando en congruencia con su fe que está profesando conocer. Hermanos, el primer elemento básico para la salvación, entonces, es el siguiente: para ser salvo se debe tener una fe verdadera. Nadie que no tenga una fe verdadera va a ser salvo. Puede ser que tenga fe, sí. No lo dudo. La pregunta es, ¿pero su fe es una fe genuina? ¿Su fe es una fe verdadera o no? Porque si su fe es verdadera, usted va a ser salvo. Pero si su fe no es verdadera, entonces no va a ser salvo. Y esto es bien difícil. La fe puesta en Jesús, que se va a manifestar en un obrar, en un actuar, en un comportamiento diferente, conforme a la fe que profesamos. Esa es una fe genuina. Si alguien dice que tiene la fe verdadera, pero su comportamiento no es conforme a lo que dice que cree, entonces no es fe genuina. La fe verdadera es aquella que es congruente con su obrar, con su comportamiento, con su forma de caminar. Veamos algunos versículos, por favor. En Efesios capítulo 2, en el versículo 8. Vea lo que dice la palabra. En Efesios capítulo 2, en el verso 8, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos. ¿Cómo es que somos salvos, hermanos? Por gracia. Y dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no es nuestra, no se gesta en nosotros. Dice que es un regalo de Dios. Y en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a ser salvo por sus obras, por sus acciones, por su conducta, por su comportamiento, por lo que haga o deje de hacer. Nadie va a ser salvo por sus acciones. La salvación se da por la fe en Jesucristo. Más nada, menos nada.
la fe en Jesús. Pero fíjese bien, a veces nosotros cuando evangelizamos lo dejamos hasta este versículo. Pero el versículo no termina ahí. Vea lo que dice el versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que hemos sido creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, es decir, nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, pero para buenas obras. Nuestra fe verdadera se va a manifestar en unas acciones, en un obrar, en un comportamiento diferente. Y por eso en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 17, nos va a decir lo siguiente. En 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la fe genuina. La fe verdadera. Si estamos en Cristo, si tenemos la verdadera fe, somos nuevas personas, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuestro comportamiento de hoy será muy distinto al comportamiento de antes. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de vivir, la forma de comportarme antes de Cristo era una. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, ahora que tengo la fe genuina, ahora que ando en la fe verdadera, entonces mi conducta es diferente. Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Han habido cambios trascendentales en nuestra vida. Es la fe de los escogidos de Dios, dice Pablo, que es conforme a la piedad, es decir, conforme a un obrar piadoso. En Tito capítulo 1, en el versículo 1, hace algunos años estuvimos estudiando esta carta, muy práctica, pequeña, pero muy emocionante. Para mí fue de tremenda bendición. En Tito capítulo 1, versículo 1, vea lo que dice la palabra del Señor. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conforme a la fe genuina de los escogidos y al conocimiento de la verdad, pero que es conforme a la piedad. Conforme a un obrar que es congruente con la fe que estamos diciendo que nosotros profesamos. Entonces la pregunta, hermanos, es: ¿qué clase de fe es la que usted profesa? ¿Tiene usted una fe genuina? Y si usted responde amén, mi fe es genuina, entonces le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo demuestra usted que su fe es genuina? ¿De qué manera? Bueno, por su conducta, por sus hechos, por su obrar, por su manera de comportarse. Allí está demostrando su fe genuina. Y eso es lo que Santiago pone en su carta, el énfasis, porque Santiago no está hablando, hermanos, de otra cosa. Se malinterpreta Santiago. Santiago está hablando de esa fe genuina. Y Santiago está interesado en decirnos si su fe genuina, su obrar va a ser conforme a su fe. Veamos, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, en el versículo 14. Santiago capítulo 2, en el versículo 14.
dice la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora bien, este mismo versículo, la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, lo traduce más claro. Oiga bien cómo lo traduce la traducción Dios habla hoy. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarle esa fe? Esta persona dice que tiene fe, pero sus hechos no lo demuestran. Entonces dice Santiago, ¿esa fe le podrá salvar? No. ¿Por qué? Porque no es una fe que verdadera, porque no se está mostrando en un obrar, en un andar, en un comportamiento de acuerdo a la fe que profesa. Y por eso, si seguimos leyendo, el apóstol va a hacer énfasis en eso. Y dice en el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahora, note que estamos hablando de una suposición. Y sí, es muy importante esto. Y sí. No vamos a establecer doctrina en una suposición o en una pregunta retórica. Este es un supuesto. Y sí, ¿verdad? Porque esta hermana no tiene. Bueno, hay que ver, ahí está el supuesto. Ahí es donde hay que analizar por qué es que no tiene. La echaron del trabajo, ¿verdad? Es viuda, etcétera. Muy bien. Pero algunas personas no trabajan, no quieren trabajar, quieren que los hermanos les sostengan. ¿Verdad? Que los hermanos les den. Y entonces, pues, hermano, no son cristianos ustedes, pues. Sí, somos cristianos, pero el que no quiere trabajar tampoco que coma, dice la palabra. Si quiere comer, pues trabaje, mi hermanito. Es muy importante. Entonces, por eso estamos hablando, y sí, pero dice el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. La fe que va por un lado y las acciones van por otro lado, es una fe muerta. No es una fe viva. Dice el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Note el énfasis que está poniendo él. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Aquí pone el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿dónde es que ratificó su fe genuina? Cuando el Señor le mandó a sacrificar a su hijo. Entonces sus acciones estaban en congruencia con la fe que había puesto. Pero si él no hubiera mandado a sacrificar o no hubiera obedecido a sacrificar a su hijo, entonces la fe que él tenía no era una fe genuina. Y es lo que Santiago dice. En el versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, es decir, no una fe genuina, ¿verdad? Esa fe genuina es la que salva. La fe que no es genuina no salva. Versículo 25. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora, ¿por qué los escondió? ¿Por qué está obrando de esa manera, escondiendo? Por su fe en el Señor. Entonces, hermanos, la pregunta para usted esta noche es si su comportamiento
es congruente con la fe que profesa. ¿Se comporta usted como un verdadero hijo de Dios o no? ¿Se comporta como un verdadero hijo de Dios en su trabajo? ¿Cómo es su comportamiento en su trabajo? ¿Malcriado? ¿Respondón? ¿Chambrosa o chambroso? ¿Que se lleva algunas cosas que son de la empresa, están mal puestas? ¿Que anda perdiendo el tiempo? ¿Criticando al jefe? ¿Señalándolo? ¿Cómo se comporta usted en su trabajo? ¿Es su conducta conforme a la fe que dice que profesa? ¿O no? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Vive como un verdadero hijo de Dios? ¿O no? ¿Cómo es su comportamiento en el centro de estudio? Ya sea la universidad o en el colegio. ¿Cómo se comporta usted frente a sus compañeros de trabajo o de estudio? Ahí en la universidad, ahí en el colegio. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es su manera de comportarse? ¿Qué hace? ¿Es igual que los demás? ¿Piensa igual que los demás? ¿Habla como los demás? ¿Se viste como los demás? Cuando vienen los famosos exámenes, está ahí queriendo tener un cuello de jirafa, copiando como los demás. Fíjese, en el discipulado que nosotros tenemos acá en la iglesia, yo no le encuentro lógica. Yo no le encuentro lógica a alguien que dice que se está conformando a la imagen de Jesucristo, que está siendo un discípulo de Jesús, un aprendiz, un alumno, un seguidor del Señor, conformándose a la imagen de Él y copiando en un examen. No tiene, para mí no tiene lógica. Yo a veces, hermano, y fíjese, porque si copia, si a Dios no lo está engañando, a mí no me está engañando también. Ni usted mismo se está engañando también. Aquí nadie engaña. Pero ¿qué está pasando? Fíjese que yo no me preocupe si copia o no. Es que allá anda. Evaluación número 1. Vamos a ver. No. Venga, lo voy a revisar a ver si tiene un acordeón. ¿Por qué? Sabe, a veces yo he dicho a algunos hermanos que he estado discipulando, aquí están los exámenes, los hacen en su casa, por favor. Pero no lo vayan a hacer juntos los dos, sino que en su casa, cada uno diferente. Ustedes tienen las copias y todo, pero me imagino que ustedes no las necesitan. ¿Para qué? ¿Para qué copiar? Usted responde lo que tiene que responder. Es algo entre usted y el Señor. Pero su comportamiento con los demás, ahí en el colegio, ahí en la universidad, es diferente. ¿Vive usted conforme a la fe que dice ser? ¿Es su fe genuina o no? Porque los demás jóvenes ahí andan haciendo y viviendo la vida loca. Pero esos son los que no conocen al Señor, los que están en la oscuridad, en tinieblas. Pero nosotros ya nos amaneció el sol de justicia. Entonces, nuestro andar por la fe genuina se va a ver en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Ahora, ¿cómo se comporta usted en su casa? Y en la casa, mi hermano, ahí, mire,
La gente podemos nosotros presentarle cierta perspectiva de nuestra vida, pero en la casa no es cierto que nos conocen tal como somos. En la casa, sí, ahí no hay vuelta de hoja, mi hermano. Pero ¿cómo es su comportamiento en su casa? ¿Se comporta usted como un verdadero esposo, hijo de Dios, que tiene la fe genuina, verdadera, amando a su esposa, no maltratándola, dándole honor? No poniéndole apodos. ¡Gorda! ¿Cómo que gorda? ¿Sí, pan? ¿Cómo que pan? Pues sí, panzón. No. ¿Cómo la estamos tratando nosotros, hermano? Bueno, pero es que el inconverso es el inconverso. Él tiene su forma de vivir. Si él no conoce al Señor, él no tiene una fe. El religioso no tiene una fe genuina. Su conducta, su comportamiento va a ser diferente. Pero el de nosotros, los que decimos que tenemos una fe verdadera, se va a ver reflejado en nuestro andar, en nuestra conducta, nuestro comportamiento con nuestra esposa. Y no quiero decir, hermano, que no fallamos. No, no es que no fallemos, pero tratamos la manera de no fallar. Y cuando fallamos, buscar la forma de reconciliarnos. Esposita, ¿cómo está tratando usted a su esposito? ¿Será que se le ha pasado por la mente darle veneno, mi hermano? Y mandárselo al Señor en viaje express. Le voy a dar veneno, por supuesto, en el nombre de Jesús, para que sea espiritual. ¿Es usted respetuosa a su esposo? Si él deja aquí, hermano, aquí deja su cepillo de lustrar zapatos, ahí lo encuentra. O usted viene y lo agarra y lo avienta por saber por dónde, mi hermano. Me gusta ver eso ahí. Pero es su esposo. ¿Por qué no habla con él? ¿Por qué no le agarra el cepillo y le dice, mire, y este cepillo, ¿dónde cree que podemos ponerlo? Que no lo veo bien ahí. ¿Actúa como una verdadera hija de Dios o no? ¿Cómo actúa usted como hijo? ¿Es rebelde a sus padres? ¿Es desobediente a sus padres? ¿No le hace caso a su mamá? ¿No le hace caso a su papá? ¿Le importa un poco lo que ellos están haciendo por usted? Dicen, ay, de todas maneras yo ni pedí venir, hombre, aquí. No, pero usted dice que es salvo. Usted dice que tiene una fe verdadera. Entonces, ¿cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo es el comportamiento de un joven o de una jovencita que es hija de Dios, hijo de Dios? ¿Cómo se comporta? Sumiso y obediente a sus padres. Lo que ellos digan está bien. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Y es lo que vemos nosotros en Rahab, mi hermano, mi hermana. Rahab está actuando conforme a la fe que ella está profesando tener. Yo les invito, hermano, a que reflexionemos sobre su conducta, si es de acuerdo a la fe. Ahí en la colonia, con los amigos. Si los amigos verdaderamente ven en usted una persona diferente, un verdadero hijo de Dios. Yo les invito a reflexionar acerca de la clase de fe que usted profesa. ¿Sabe por qué?
Porque lo que está en juego es su eternidad. Eso es lo que está en juego. ¿Qué tal si creyendo que con esta fe que decimos tener, pero que nuestras acciones van distanciadas de nuestra fe, creemos nosotros que esta fe nos va a salvar? Y llega el momento, hermano, donde la fe que tuvimos fue como aquella camiseta de lagartillo que le habían puesto aquí. Y no era la fe genuina. Y no era la fe verdadera. Qué chasco más grande. No, pero es que yo pensé. No. Apartado de mí. Wow. Y el problema es que estando ya en ese lugar, no hay reverso. No hay forma de salir. Por eso la palabra de Dios nos dice: examinaos a vosotros si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos si estamos en la fe. Este es el primer elemento básico en cuanto a la salvación. Para ser salvo debemos tener una fe genuina. Rahab muestra tener una fe genuina por su conducta. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor amado, gracias, Señor, porque tú nos conoces. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y que podamos reflexionar si verdaderamente estamos o no en la verdadera fe. Porque nosotros, Señor, no queremos perdernos. Nosotros estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, a cada día conformarnos a tu imagen, a tu semejanza. Que podamos hacer tu voluntad, vivir vidas piadosas, vidas santas. Que nuestra conducta, nuestro comportamiento, Señor, sea congruente con la fe que profesamos. Bendícenos, Padre. En esta misma actitud yo quisiera preguntar si entre nosotros hay alguna persona que no tiene a Jesús en su corazón, que no tiene la seguridad de la vida eterna. Esta es la noche de su salvación. Hoy puede comenzar de nuevo. Hoy puede venir a Jesús aceptándole como su Salvador personal. Habrá alguien que dice: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Verdaderamente quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva criatura, una nueva persona. Habrá alguien. Venga, Jesús.